bueno, seguimos, ¿no? La importancia de utilizar el cloro, ¿no? ¿Cuál es la importancia de utilizar cloro? Dice, mira, el cloro en sus diversas formas se utiliza en forma generalizada como un agente desinfectante del agua. Es la importancia, imagínense. Entre las ventajas que ofrece se pueden citar, ahí está, se obtiene fácilmente como clorogás, como líquido, como granulado o también en polvo, ¿no? Es módico, es fácil de adquirirlo, está a un precio módico. Es fácil de aplicar debido a su relativamente alta solubilidad, ¿no? O sea, es fácil de aplicarle a nuestros sistemas de agua, es sumamente fácil. Deja una concentración residual en el agua potable que no es dañina para el hombre y protege el sistema de distribución. Dice, una concentración residual que no es dañina, ¿no? Y a consecuencia mejor es que protege lo que es el sistema de distribución. Es muy tóxico, sí, es muy tóxico para la mayoría de los microorganismos, ya que detiene las actividades metabólicas, ¿no? O sea, es importante saber utilizarlo y tomar las precauciones, las medidas, y también utilizar el EPP adecuado, ¿no? Para hacer más que todo nuestro tratamiento de agua, ¿no? Con el cloro. Acá nos habla de los compuestos de cloro más utilizados en desinfección, que son los siguientes. Lo tenemos al clorogás, al hipoclorito sódico o el hipoclorito de sodio. Lo tenemos el hipoclorito de calcio, lo tenemos las cloraminas, lo tenemos el dióxido de cloro, ¿no? Y el clorogás, que es más utilizado, dice que se emplea casi en todos los sistemas de tratamiento, de potabilización de aguas, de medianos y grandes núcleos, ¿no? El clorogás es bien utilizado, ya donde hay plantas de tratamiento de agua potable, utilizan bastante lo que es el suministro de clorogás, ¿no? Se suministra en forma líquida en depósitos, ¿no? Se suministra en botellas o también en bombonas de 50 o 100 kilos. Estas bombonas de 50 o 100 kilos son así como un balón de gas, es más o menos así. Igual en el tema central de cloro vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? En contenedores también de 500 a 1000 kilogramos, ya que son como cisternas ya, o como tanques amplios. También se distribuye lo que es a granel mediante grandes cisternas, ¿no? Ya esas son cisternas grandes. En camiones de 10 a 20 toneladas también. O sea, hay una infinidad
de métodos para adquirir lo que es el clorogas, y por ende que es el más utilizado también en las ciudades metrópolis. En las ciudades grandes utilizan ya lo que es eso, ¿no? El hipoclorito de sodio, que es comúnmente llamado como lejía, ¿no? Dice, o está en forma líquida, pues, con unos 150 gramos de cloro por litro de riqueza, ¿no? En ese compuesto, en esa solución, ¿no? Se utiliza en núcleos medios ya. La baja riqueza obliga a utilizar lo que es grandes cantidades de productos ya. Se utiliza bastante lo que es la lejía, ¿no? Para la desinfección. Incluso en las HAS de las zonas rurales se utiliza bastante. Se suministra, dice, en bidones de 20 a 50 litros, ¿no? También hay. Y el hipoclorito de calcio. El hipoclorito de calcio, ya que es eso ya sirve para los sistemas de tratamiento de agua en zonas rurales, ¿no? Es más utilizado, o bastante utilizado, o por no decir casi el 95% de HAS lo utilizan lo que es el hipoclorito de calcio, ¿no? Para tratar aguas. Se expende, dice, en pastillas. Se utiliza sobre todo en piscinas. Las pastillas tienen un 70% de cloro activado. Mira, dice que también se utiliza bastante lo que es esto en piscinas, ¿no? Piscinas, que es muy importante tratar el agua también, ¿no? Y lo que es las cloraminas. Las cloraminas se utiliza en cloración de grandes conducciones ya, ¿no? Tiene una gran estabilidad en el agua, por lo que su presencia residual está asegurada. Las cloraminas se producen como combinación del cloro libre y de amonio, ¿no? Son subproductos algo menos activos que el cloro, ya son digamos, no muy activos como el cloro, o compuestos de cloro, ¿no? Ya son un poco más menos ya el rendimiento. Lo que es el dióxido de cloro, es de uso cada vez más extendido ya, ¿no? El dióxido de cloro, por el abaratamiento de los costes de producción y de la mayor simplicidad, ¿no? De las instalaciones de almacenamiento y dosificación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es un poco más cómodo también. Por el abaratamiento, dice, de los costes de producción, y que es también es simple, ¿no? de hacer una instalación para almacenar y dosificar lo que es el dióxido de cloro, ¿no? Entonces, continuando, tenemos la hoja de seguridad. Estamos hablando lo que es estamos dando algunos aspectos generales de lo que es cloración, ¿no? Lo tenemos lo que es la hoja de seguridad, que ahí está el hipoclorito en sodio y el hipoclorito en calcio.
Ya como le estaba mencionando, el sodio, de ahí tenemos una pequeña imagen de lo que es la lejía que le llamamos, ¿no? Y el hipoclorito de calcio, que es para desinfectar. Y como vemos ahí en la imagen del hipoclorito de calcio, de sodio, tiene que estar nuestra hoja de seguridad, pues, ¿no? Tiene que decirnos en qué riesgos está. Es importante saberlo esto, porque tenemos que saber qué tipo de producto estamos comprando, ¿no? Y con qué valor está. Por ejemplo, tenemos hablamos de el rombo en sí está distribuido por cuatro categorías, diríamos, ¿no? Que está como les estaba mencionando, ¿no? El rombo en sí se distribuye en 4 nuevos rombos, y la cual digamos, bueno, todos tienen niveles de, así como diría, niveles de riesgo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de inflamabilidad, y en el rombo que te va a venir en el producto tienes que ver con qué número viene, ¿no? Por ejemplo, en la imagen vemos que el rombo está con 0. Quiere decir que no es inflamable, no nos inflama, ¿no? Como nos está diciendo en las características. Y si tuviera 1, dice que sobre un 93 grados, que también es, digamos, poco, ¿no? 90, o sea, a 93 grados ya es inflamable, ya, o sea tu producto debe estar a unos 93 grados para que recién se inflame. Si viniera el número 2, dice que debajo de los 93, ¿no? O sea, ya es que es más inflamable, ¿no? Y si viniera el número 3, debajo de los 37, y si viniera el número 4, debajo de los 25, ¿no? Y hablamos de lo que es la reactividad. Si es reactivo o no, ha venido con el número 3. Eso quiere decir puede explotar en caso de choque o calentamiento. Sí, quiere decir que ya por ahí es más riesgoso, ¿no? Por eso viene con un número de categoría 3, que dice que puede explotar en caso de un choque, o un calentamiento también, ¿no? Y vamos lo que es al rombo azul, que es ya el nivel de riesgo, ¿no? Ha venido con el número 2. Quiere decir que es peligroso, ¿no? Si viniera con el número 0, quiere decir que es sin peligro. Así como el rojo, que vino con el número 0, quiere decir que no se inflama, ¿no? Pero esto dice que es peligroso, así es que, muchachos, a tener cuidado. Y el rombo blanco, que ya son riesgos específicos, no viene, ¿no? No nos muestra nada, que no hay riesgos específicos como oxidante, corrosivo, radioactivo, no usar agua, por ejemplo, riesgo biológico, no menciona nada. Ya, entonces ya tenemos más o menos en cuenta de qué trata la hoja de seguridad. Ahora vamos a ver lo que es las presentaciones del cloro.
Las presentaciones del cloro viene lo que es el hipoclorito de sodio, que de nuevo que lo estamos viendo es una presentación, ¿no? Y esta debe estar certificado por DIGESA, entonces acá nos damos cuenta de la importancia de que era hablar de los organismos y de los ministerios, ¿no? Mira, esto debe estar certificado por DIGESA. Ya hablamos que es DIGESA, ya sabemos cuál es una de las funciones principales. Entonces, ahí está, pues, ¿no? Tenemos el HTH, que es el hipoclorito de calcio. También está ahí en forma de gránulos, ¿no? Y es otra presentación. Otra presentación también tenemos lo que es en briquetas de hipoclorito, que está al 65 al 70%, dice. También tenemos ahí pastillas, ¿no? Y también que hay lo que es presentaciones en polvo y todo eso. Y que estábamos viendo también hace rato en líquido, en gas, ¿no? Y dice que lo bueno, el etiquetado es de un producto para uso de agua potable. Bueno, tiene que decir eso en nuestro etiquetado, ¿no? Y ahora vamos a hablar lo que es en aspectos generales sobre la desinfección. ¿Qué es la desinfección en sí? Mira, la desinfección es el procedimiento mediante el cual, con el uso de cloro, se eliminan los elementos patógenos, bacterias, algas, entre otros microorganismos, ¿no? Las cuales, dice, se alojan en las paredes internas de las estructuras de todos los componentes por donde circula el agua, ¿no? Nuestra tubería, nuestro reservorio, nuestra captación, nuestros grifos y todo eso. Estos producen enfermedades para la cual se utilizan altas concentraciones de cloro, ¿no? Entonces, por eso debemos desinfectar y tenemos que utilizar altas concentraciones de cloro. Eso es para desinfectar, ¿ah? Y hablamos de cloración, más o menos estamos dando unos aspectos generales. Solo estos son aspectos generales porque en los módulos que vienen se va a hablar ya más a profundidad cada tema, ¿no? La desinfección se tiene que realizar más o menos, ¿no? De 2 a 4 veces al año. Sí, quiere decir trimestralmente, incluso bueno, bimestralmente, ¿no? Bimestral, trimestral, cada 6 meses que lo hace, pero sería necesario, si es que lo haces más veces al año, es mucho mejor, ¿no? Y ahí tenemos más o menos un croquis de cómo es la distribución de nuestra agua potable, de nuestra agua para consumo humano. Tenemos en la parte superior lo que es la captación. Nuestra captación tiene que estar con su cerco perimétrico para no tener más que todo para resguardar el entorno, ¿no? Porque puede haber quizás al costado una casa, puede haber no sé, o puede quizás pasar por ahí por nuestra captación mucha gente que a la larga puede contaminar el agua, ¿no? Botando algún residuo, haciendo algunas necesidades,
siempre es bueno, pues por eso tenemos que tenerlo con un cerco perimétrico, ¿no? Nuestra línea de conducción es la línea que va a nuestro reservorio de nuestra captación, ¿no? Podemos tener una cámara rompe presión según la distancia, ¿no? Según la distancia que recorre nuestra línea de conducción, ¿no? Podemos tener también una válvula de purga, podemos tener también una válvula de aire, también que se utiliza, ¿no? Y nuestro reservorio, que también tiene que estar debidamente cercado o con un cerco perimétrico también, ¿no? Es bueno tenerlo así, bien protegido nuestro sistema, porque sabemos que es nuestra agua que vamos a consumir, que vamos a ingestionar, ¿no? Luego viene ya lo que es la línea de aducción y lo que es las conexiones domiciliarias, ¿no? Y después de eso ya viene nuestra red de alcantarillado, si es que fuera necesario, para llevarla a una pequeña planta piloto de tratamiento de aguas, ¿no? Entonces, ¿y por qué el croquis ahí? ¿Por qué? Porque mira, si es que nosotros vamos a desinfectar nuestro sistema, debemos empezar por nuestra captación. Y con las altas concentraciones de desinfección que vamos a tener, ya elimina todo, bueno, pasa por nuestras tuberías, por nuestras cajas, incluso por nuestros grifos, y entonces vamos desinfectando todo eso. Es importante eso. Entonces para eso es importante la desinfección, ¿no? Entonces, me pasé una, sí. Entonces el desinfectante cloro, ¿ah? Vemos la imagen allí, un tipo de cloro líquido llamado lejía, que es el hipoclorito de sodio, y el otro que es un tipo de cloro en polvo llamado hipoclorito de calcio. Entonces ahí está, la lejía es para desinfectar, no se olviden, la lejía es para desinfectar. Y nuestro germicida potente, que es el cloro, es para tratar nuestra agua. Entonces ahí tenemos dos presentaciones ya para conocer más, ¿no? Para conocer, ya estamos hablando bastante de eso y ya creo que ya nunca nos vamos a olvidar, ¿no? Bueno, seguimos. Ya, acá ya vamos a hablar lo que es las opciones tecnológicas, que le estaba hablando de hace rato, de que hay una norma técnica, que la cual les voy a alcanzar esa norma técnica, que salió en 2018 del Ministerio de Vivienda, que esa norma técnica trata de opciones tecnológicas, ¿no? De saneamiento, de agua potable y todo eso. Hay una parte de saneamiento de agua potable que es importante y que hemos rescatado también para hablar en nuestro módulo de opciones tecnológicas, ¿no? Entonces ahí está que vamos a ver de opciones tecnológicas en captación, por ejemplo, cómo hacer una captación, por qué hacer una captación, por qué tener nuestra cámara húmeda y todo eso, por qué tener incluso un desarenadores, ¿no? Ahí vemos que también puede haber innecesario. Y también si es que es posible ya tener una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Una PETAP. También es bueno ya ir, como les digo, globalizándonos también, ¿no? En este mundo que día a día vemos cambios y día a día también vemos
cómo, cómo nos viene las enfermedades, como la pandemia que que estamos pasando ahora, ¿no? Entonces ya es importante de darle énfasis y de darle hincapié a esto lo que es nuestro sistema de agua potable, porque de eso es lo que vienen las enfermedades, de lo que es la higiene, ¿no? Si nosotros recordamos en el año 91, que bueno, a Perú ya llegó en el año 92, por ahí si no me equivoco, una enfermedad llamada cólera, ¿no? El cólera, que muchos deben conocerlo o muchos deben tener nociones, por ejemplo, de qué era. ¿Y de qué era el cólera? No era de cólera, de que tú tienes cólera y ya eso te mataba, ¿no? No. El cólera era una enfermedad que provenía del consumo de agua contaminada y de la higiene que vivían nuestros, digamos, antepasados, ¿no? Entonces es importante también conocer de eso, y si nos damos cuenta, a raíz de eso ya vino lo que es el saneamiento, pues. El saneamiento antes ni importaba, quizás. ¿Por qué? Porque supuestamente vivíamos en una ciudad, bueno, en un campo no muy poblado, y el agua era más. Pero conforme ya vamos creciendo demográficamente, entonces ya es necesario ir o conocer más opciones tecnológicas, ¿no? Por eso que a raíz de eso se vino esa enfermedad, pues, del cólera. ¿Por qué? Porque nuestras aguas entubadas, la mayoría o nuestras aguas de puquio, de manantiales, que consumíamos la gente en el campo, que estaban contaminadas con coliformes, pues, ¿no? Y entonces por eso también se vino el proyecto, un proyecto que hizo Foncodes, ¿no? Lo que es las letrinas. Entonces, muchachos jóvenes ya saben la importancia de lo que es las opciones tecnológicas. Entonces, después de nuestra planta de tratamiento ya viene un reservorio, que también vamos a ver cómo debemos hacer y qué tipo de reservorios es recomendable, ¿no? Es recomendable el circular, ya sabemos, pero vamos a desarrollar más en el módulo 4, ¿no? De lo que es opciones tecnológicas. Y luego de eso ya viene nuestra adopción y nuestra red de distribución, que es a nuestros domicilios, ¿no? Y luego de eso ya, como les dije, según la demografía que tenemos, el aumento que se está realizando día a día, ya se puede hacer una red de alcantarillado, ¿no? Para que al final nos llegue una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural, ¿no? Bueno, seguimos creo que me pasé. Sí. Seguimos con algunos alcances de opciones tecnológicas, porque ya en el capítulo de opciones tecnológicas ya no vamos a hablar mucho más de estos temitas básicos, ¿no? Ahí está la norma técnica de diseño de opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Ahí está. Esa es la norma que salió en el 2018, que les voy a dejar para que lo revisen a profundidad, ¿no? Tenemos algunos criterios de selección, por ejemplo. Dice: en base a la evaluación de ciertas condiciones técnicas de la zona del proyecto,
Se selecciona la opción tecnológica más adecuada para el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. Entre los criterios evaluados se tienen los siguientes. O sea, no es así por así, ya sabes que esta tecnología me gustó más y esta lo aplico en mi comunidad. No, eso no es. Tenemos que ver la evaluación de ciertas condiciones técnicas de la zona, ¿no? Y entonces ahí está. ¿Y qué tenemos que evaluar? ¿Qué? Un tipo de fuente, ubicación de la fuente, nivel freático, frecuencia e intensidad de lluvias, disponibilidad de agua, zona de vivienda inundable y calidad de agua. Eso tenemos que evaluar o se tiene que evaluar para elegir una opción tecnológica, ¿no? Entonces ya sabemos que no es así nada más utilizar una opción tecnológica. Entonces tenemos opciones tecnológicas de abastecimiento de agua para consumo humano. Sistemas por gravedad, sistemas por bombeo y sistemas pluviales. Anteriormente estábamos viendo qué es lo que se debe evaluar. Entonces acá ya tenemos, mira lo que es, por ejemplo, en sistemas por gravedad. Tenemos con tratamiento, por ejemplo, sistemas con tratamiento. Captación por gravedad, línea de conducción, planta de tratamiento de agua potable, reservorio, desinfección, línea de aducción, red de distribución. Eso es lo que tiene que tener nuestro sistema por gravedad con tratamiento. Ya la saben ya cuáles son lo fundamental o la parte esencial que debe tener nuestro sistema. Y si fuera sin tratamiento, debemos tener una captación de manantial del ladero fondo, línea de conducción, reservorio, desinfección, línea de aducción, red de distribución. Ya también son lo importante o las partes importantes que debe tener nuestro sistema sin tratamiento. Y la captación, esa era captación de manantial, de ladera fondo. Y acá tenemos otra que es captación de galería filtrante o pozo profundo. O también pozo manual, ¿no? Que debe estar una estación de bombeo, un reservorio, desinfección, línea de aducción, red de distribución. Eso es también importante que tenemos que tener en cuenta. Sí, ya estamos conociendo más o menos cuál es lo básico y lo fundamental que debe tener nuestras opciones tecnológicas. Vamos al sistema de bombeo. Y en el sistema de bombeo, con tratamiento, dice que el sistema de bombeo con tratamiento debe tener captación por bombeo, línea de impulsión, planta de tratamiento de agua potable, una PETAP, reservorio, desinfección, línea de aducción y red de distribución. Casi similar, ¿no?, al de con tratamiento de por gravedad, sino que este es como es por bombeo. Ya pues tenemos que tener una línea de impulsión, impulsar el agua. Y si fuera sin tratamiento, tiene que tener una captación de manantial. Ahí tenemos captación de manantial, por ejemplo, en ladera o fondo, para bombear agua. Estación de bombeo, línea de impulsión, reservorio, desinfección, línea de aducción, red de distribución. Ya ves, también es muy parecido al sin tratamiento de por gravedad. Y también lo tenemos en captación por galería filtrante, pozo profundo, pozo manual. Que tenemos que tener una estación de bombeo, una línea de impulsión, reservorio, desinfección, línea de aducción, red de distribución. Entonces, ya sabemos qué es lo que debe tener nuestro sistema por bombeo, ¿no? Y lo que es sistemas pluviales, claro, captación de lluvia, por ejemplo en techo, en reservorio, tiene que tener una captación, ¿no?
captar tu agua, tienes que tener tu reservorio y también tu desinfección. Esas son mayormente para lo que es casas unifamiliares, ¿no? Quiero hacer mi sistema. En mi casa, por ejemplo, soy de la zona rural. Hago ahí, ¿no?, mi captación de lluvia en techo. Hago mi pequeño reservorio y lo digamos, le ponemos un pequeño, no sé, sistema de desinfección, pues, no, para consumir un agua tratada también. Eso sería lo que es las opciones tecnológicas, ¿no? Ya tenemos más conocimiento en eso. Bueno, seguimos. ¿Y cuáles son los criterios de diseño para sistemas de agua para consumo humano? Ajá. Ahí está, pues, los parámetros de diseño. Tenemos que tener, mira, los criterios de diseño, que son los parámetros de diseño. Es periodo de diseño. El periodo de diseño se determina, bueno, considerando los siguientes factores. ¿Cómo se va a determinar el periodo de diseño? Que es un factor importantísimo. La vida útil de estructuras y equipos, vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria, el crecimiento poblacional y lo que es la economía de escala, ¿no? O sea, esos criterios debemos tener en cuenta, ¿no?, para hacer un periodo de diseño. Y ahí tenemos, ¿no?, el periodo de diseño, la estructura, en cuánto tiempo y todo. Por ejemplo, la fuente de abastecimiento o nuestra captación tiene que tener por lo menos un periodo de diseño de 20 años. Es nuestra fuente de abastecimiento o nuestro manantial. Y nuestra obra de captación también tiene que tener un periodo promedio de 20 años. Nuestros pozos, igual, promedio de 20 años. Plantas de tratamiento de agua para consumo humano, una PETAP, también 20 años. Un reservorio, 20 años. Línea de conducción, aducción, impulsión y distribución, 20 años. Estación de bombeo, 20 años. Equipos de bombeo, 10 años. Y equipos de bombeo decía menos, ¿no?, porque cambia los equipos, hay mejoras en los equipos y también se desgastan, pues, ¿no? La unidad básica de saneamiento, arrastre hidráulico, compostera y parazón inundable, 10 años también, ¿no? Nuestra unidad básica de saneamiento. Un periodo también de 10 años. ¿Por qué? Porque nuestra población va a aumentar, el crecimiento de la población demográfico va a ser más, ¿no? O puede haber un decrecimiento también. Unidad básica de saneamiento es un hoyo seco ventilado, es un promedio, un periodo de diseño para 10 años, ¿no? Ya ven, entonces ahí tenemos nuestros criterios para hacer nuestros diseños. Y siguiendo con el curso, tenemos lo que es componentes del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. Ahí está nuestro componente de sistema, ¿no? ¿Cuáles son nuestros componentes de sistema de abastecimiento de agua? Lo tenemos el barraje fijo sin canal de derivación, que dice que son las bocatomas de barraje fijo, son aquellas que tienen una presa sólida
para elevar el tirante frente a las compuertas de captación, tanto en épocas de avenida como en épocas de estiaje, ¿no? O sea, un barraje fino sin canal de derivación son bocatomas, ¿no? Que tiene que tener una compuerta de captación, tanto para épocas de avenida de agua, o sea, para que controle cuando hay bastante caudal, y también para que retenga cuando hay estiaje, ¿no? O poco caudal. Y lo que es barraje fijo con canal de derivación, permite la derivación parcial de un cuerpo de agua superficial de gran caudal, tanto en épocas de avenida y épocas de estiaje. También es casi similar, ¿no? Sino que ya acá ya hay un canal con canal de derivación, ¿no? Que quiere decir que el agua es un poco, digamos, tenemos un poco más caudal de agua, ¿no? Y lo que es la balsa flotante es una estructura que permite instalar sobre ella el equipo de bombeo a utilizar, ya sea en lagos o ríos. Es una balsa, es una estructura que se instala para hacer nuestro sistema de agua por bombeo, ¿no? Y lo que es los caisson es una estructura de concreto utilizada en zonas inundables, construida en el lecho filtrante y permite mantener niveles mínimos, ¿no? Esto permite mantener niveles mínimos del agua. Son mayormente, son hechos de concreto, ¿no? O a base de concreto. También tenemos lo que es manantial de ladera, ¿no? El manantial de ladera es lo que le estaba mencionando anteriormente, ¿no? Sino que ya acá con algunas imágenes y todo, y vamos complementando un poco más eso. El manantial de ladera dice cuando se realiza la protección de una vertiente que aflora una superficie inclinada de carácter puntual o disperso, ¿no? Consta de una protección al afloramiento, una cámara húmeda donde se regula el caudal a utilizarse. Ahí es un manantial de ladera, ¿no? Un manantial de ladera, un manantial donde hay una geografía con una pendiente moderada, ¿no? Tenemos un manantial de fondo, que permite la captación de agua subterránea que emerge de un terreno llano, ya que la estructura de la captación es una cámara sin losa de fondo que rodea el punto de brote de agua, ¿no? Se hace la estructura alrededor de la captación, ¿no? Consta de una cámara húmeda que sirve para almacenar el agua y regula el caudal a utilizarse, y una cámara seca que protege las válvulas de control de salida, rebose y limpia, ¿no? Ya está, más o menos tenemos ya conocimiento de cómo es un caudal de un manantial de fondo, y más o menos cómo hacer nuestro sistema, ¿no? La galería filtrante. Galerías son tuberías perforadas que permiten recolectar el agua subterránea y conducir hacia un punto de extracción o almacenamiento. Se quiere decir que hay varias fuentecitas de agua, o una galería que tiene una salida por acá, la otra por otro lado, y nada, tienes que tener un punto de encuentro de todas esas aguas y ahí hacer tu captación, ¿no?
Y lo que es los pozos se realiza para la captación de agua subterránea a una gran profundidad. Ya son como pozos tubulares, ¿no? Y casi como un manantial de fondo también, sino que ya tú tienes que ver si en mi pozo el caudal que tengo es un poco más a más profundidad. Entonces ya voy haciendo mi estudio para eso, ¿no? Bueno, chicos, eso sería nuestro primer módulo de aspectos generales, ¿no? Hablamos de cloración, desinfección y opciones tecnológicas. Y en cada capítulo se va a realizar ya más a detalle eh, cada tema, ¿no? Bueno, eso es todo.